¿Les gustó la sorpresa que les tenía? Qué lindo, qué emocionante presentar a un niño al Señor. Y qué emocionante que haya parejas y hogares que quieran transmitirle el amor de Dios a sus hijos. Pero bueno, vamos a empezar nuestra prédica. Si tienen posibilidades de ponerse de pie, háganlo y vamos a orar. Padre Santo, precioso Señor, te agradecemos por esta tarde. Te agradecemos porque tú estás presente con nosotros, porque podemos congregarnos en torno tuyo, Señor, porque tú eres el centro de nuestra congregación. Te pedimos que sea tu Espíritu fluyendo en cada uno de los corazones aquí congregados, que sea tu Espíritu en mí para poder dar tu palabra y que seas tú quien la lleve a tu pueblo, a tus hijos. Que haya una unción especial, Señor, y que tu gloria caiga sobre cada hogar que tiene una conexión en este momento escuchando esta tu palabra. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar la palabra leyéndola a Amós. Amós, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Perdón, Joel. Es que aquí me jugó una mala pasada. Es Joel. Joel está antes de Amós. Les doy tiempo que lo busquen, porque a veces las Biblias se pegan, ¿cierto? Cuando no se usa mucho se pega. Y vámonos a Joel, capítulo 2, versículo 28. Señor, que sea esta palabra llegando directamente a los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, si no alcanzaron a abrirla, aquí abajo va a estar pasando, aquí en las pantallas va a estar pasando la palabra. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias, Señor. Esta es una palabra reconfortante, grandiosa, poderosa, que tú tienes que tomar. Porque mira, dice claro en el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Habla algo feo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando un día espantoso. Pero paralelamente, para ti y para mí, está el versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Dios, porque vendrá un día espantoso, vendrá una gran tribulación, y estamos cerca, estamos en los últimos tiempos. Les tengo una prédica preparada, o más bien una enseñanza preparada sobre lo que fueron las 70 semanas de Daniel, una profecía impresionante. Pero ahí simplemente les provoco la profecía de Daniel. Pero aquí nos muestra Joel que el Señor a través de él está diciendo: van a venir días feos. Y el sol, mire lo que dice el sol, que se ocultará, se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre, una luna roja, antes de que venga el día espantoso. Entonces,
Joel estaba profetizando y estaba dando la palabra de Dios, anunciando el derramamiento del Espíritu en toda carne, pero carne de su iglesia iba a ser. Todo el que quisiera creerlo y quisiera seguirlo. Entonces, podemos pensar que el Señor desde esa época estaba anunciando que se esperaran que en algún día, en algún momento, ese espíritu que fue levantado muchos años antes, le iba a volver. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y saben qué? Yo creo en las profecías que el Señor da, porque todas se han cumplido. La profecía mesiánica, la profecía de los últimos tiempos, tantas profecías, no puedo ponerme a numerarlas porque son demasiadas. Creo en las profecías y las que no se han cumplido están por cumplirse. Tú puedes creer, si el Señor te ha prometido algo, tú puedes decir, yo lo creo y lo tomo para mí. Y estar seguro y estar segura que el Señor te va a cumplir. Porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso podemos estar gozosos, ahí puede ustedes brincar, no importa que los vecinos de abajo se pongan bravos, brinque y den un aplauso al Señor, porque el Señor no miente. Y si el Señor te prometió a ti que lo que te quiso dar, esa promesa va a llegar. Y aquí Él estaba prometiendo su espíritu, ni más ni menos. El Espíritu de Dios había sido retirado del mundo desde los tiempos de Adán y Eva por el pecado. El Señor creó todos los cielos y la tierra, puso a Adán y a Eva y les dio su espíritu, pero con el pecado retiró el espíritu y murieron espiritualmente. Nunca más volvió el espíritu sobre la tierra, salvo en casos muy particulares, sobre alguna persona en particular, sobre Moisés, sobre los grandes personajes de la Biblia. El espíritu llegó y se volvió a ir. Pero aquí estaba hablando de derramar su espíritu para todo el que quisiera recibirlo. Y dentro de esos estamos tú y yo. ¡Qué alegría! Es de las mayores promesas que puede haber, porque todo el Antiguo Testamento transcurrió sin el Espíritu. El Espíritu dejó un vacío allí en el corazón. Esa imagen del Señor se fue. Quedó la semejanza, pero la imagen se fue. Y entonces todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, éramos gobernados por nuestra alma. Lo que deseaban nuestros sentidos estaba bien, y lo que nos hacía sentir mal estaba mal. Una vez que llega el Espíritu, llega a darte vida en abundancia, a fluir, y eso está ocurriendo en este tiempo, desde que el Señor murió y resucitó para vencer el pecado y para darte a ti y a mí la vida eterna. ¡Qué cosa tan linda! Jesús había terminado ya su ministerio a los 33 años largos. Ya había terminado su ministerio. Ya había pasado por la crucifixión, por el sacrificio. También había resucitado en gloria, venciendo a Satanás y venciendo las potestades del infierno. Y había salido a testificar y decir, yo vencí. Y le dio una recomendación después de esto a sus apóstoles. Y podemos ir a verla en Lucas 24:49. En Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Qué lindo. Yo enviaré la promesa del Padre. Estaba por cumplirse justamente lo que había profetizado Joel cientos de años antes.
que iba a derramar a su espíritu. Y el Señor dijo, esa es una promesa de mi Padre, y yo se la enviaré. Rogaré a mi Padre para que la envíe. Pero un momento, todavía no. Quédense un tiempito más allí en Jerusalén, y estén atentos, y estén listos. Y entonces ellos, los discípulos que habían convivido con Jesucristo más de 3 años, día y noche, tenían el Espíritu Santo con ellos, tienen el Espíritu Santo en ellos, pero pronto caería el Espíritu Santo derramado sobre todos ellos. Y al caer ese Espíritu, como Cristo lo dice acá, dice, hasta que sean investidos de poder. Él está relacionando al Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo con poder. O sea que el hecho de recibir al Señor en el corazón y de tener al Espíritu Santo dentro, quiere decir que fuiste bautizado en Jesús para salvación. Eso significa un perdón. Pero el ser investido con poder significa ser bautizado con el Espíritu y con fuego. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y es que lo iban a necesitar. Todos sabemos lo que sufrieron los discípulos, todo lo que sufrieron en su caminar evangelístico y apostólico, porque ellos necesitaban ser empoderados, porque iban a ser perseguidos, iban a sufrir mucho. El Señor les dijo, ustedes van a sufrir por mi nombre, bienaventurados los que sufran por causa mía, dijo el Señor en las bienaventuranzas. Y ellos iban a pasar por eso, pero tendrían que mostrar no solamente la palabra, sino el poder. Y por eso era necesario que esperaran ser investidos por ese poder. Ellos lo necesitaban. ¿Por qué? Ellos tenían que realizar la obra. La obra era implantar su iglesia, la iglesia de Jesucristo, su reino y la salvación de muchos en la gran comisión. Para realizar esas 3 labores tenían que tener el poder del Espíritu Santo. Así como nosotros, como tú y yo, servir al Señor como Él quiere que tú le sirvas, tú tienes que ser investido con poder del Espíritu Santo para poder predicar la palabra con denuedo y con poder, con unción, para poder imponer manos, para poder estar formando parte de una iglesia poderosa, de una iglesia que se mueve, de una iglesia que no está acomodada en su confort y estática, sino una iglesia que arrebata el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que arrebatarlo. Entonces, tú y yo necesitamos estar investidos de eso, porque nosotros somos su iglesia y necesitamos traer el reino de los cielos y extenderlo. Necesitamos fortalecer a su iglesia y necesitamos que la palabra del Señor llegue a todos los rincones de la tierra para que la tierra sea evangelizada. No solamente por amor a los demás, sino para que se cumpla su venida próxima. Él no vendrá hasta que nosotros seamos portadores de las buenas nuevas del Evangelio en todos los confines de la tierra. Ahora vámonos hasta Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, ya el Señor Jesucristo había subido a los cielos. En Hechos 1 habían relatado cómo había subido a los cielos el Señor Jesucristo. En una nube lo subieron. Y aquí en Hechos 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Esta es una palabra poderosa también, como el resto de la Biblia, poderosa. Estaban todos reunidos en un día especial, en una de las fiestas judías. Era el día del Pentecostés. Ese día del Pentecostés también se conocía como la fiesta de las semanas, y muchos lo relacionaban directamente con las cosechas. Pero realmente lo que conmemoraba el pueblo judío era el día y la fecha en que el Señor, nuestro Dios, Jehová, le dio los mandamientos a Moisés en el Sinaí. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Y miremos, si el Señor Jesucristo resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos, 40 días en la tierra, tantas personas lo reconocieron. 40 días, quiere decir que el Pentecostés viene a ser más o menos 10 días después de que el Señor subió glorioso a los cielos. Esta fiesta del Pentecostés tiene que ser una de las festejos más grandes de nuestra vida cristiana y de nuestra iglesia, porque después del sacrificio y resurrección del Señor Jesucristo, que es lo máximo, este es el regreso del Espíritu Santo a la tierra después de todos estos miles de años en donde había sido retirado. Se iba a conformar la novia de Cristo, la iglesia de Cristo nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Esta es una fecha especial, no muchos la celebran, pero nosotros tenemos que recordarla con gran afecto, pero dándole toda la importancia que se merece. Porque ahora tenemos al mismo Dios morando en nosotros, con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Eso es algo precioso, la fiesta del Pentecostés. 50 días después de la Pascua, estaban esperando en Jerusalén ellos, porque como lo leímos, el Señor Jesucristo mismo les recomendó que no se fueran de Jerusalén, que estuvieran allí hasta ese momento, hasta ese día del Pentecostés. Habían pasado 10 días y ellos estaban, lo dice la palabra, unánimes. Estos apóstoles, que eran sus discípulos, serían los fundadores de la iglesia primitiva, una gran labor gigantesca, maratónica, apoteósica. La iglesia de hoy se debe a esos primeros apóstoles, a esos 11 apóstoles y después 12 con Pablo. Y estaban unánimes juntos, unánimes juntos. Ya desde antes, en Hechos 1, la palabra nos dice que ellos ya se habían reunido y estaban unánimes y había más de 120 personas cristianos y estaban unidos en oración, y fue cuando decidieron que tenían que nombrar otro apóstol, porque Judas se había perdido, pero no tenían el poder del Espíritu Santo todavía, y por eso ese apóstol 12 que nombraron ellos no es muy sonado en la palabra, ni fue muy trascendental, por lo menos lo que sabemos en la palabra. Pero ellos inicialmente se estaban reuniendo en el aposento alto. No sabemos si el Pentecostés fue en el aposento alto, no sabemos si allí cabían 120 personas o 131 personas contando a los apóstoles. No sabemos si cabían. Y el día del Pentecostés posiblemente estaban allí. Y el Señor quería darle su espíritu y hizo una aparición majestuosa porque era un momento muy especial. ¿Recuerdan cuando murió Cristo, cómo los cielos se oscurecieron y empezó a tronar y se rasgó el velo y fue algo apoteósico? Porque era el sacrificio del Hijo de Dios. Pues aquí también era algo apoteósico. Por eso habla la palabra que empezó a venir un sonido recio como de viento. ¿Por qué no miramos un momento eso nuevamente? Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos
Me devuelvo allí, unánimes juntos, o sea, no solamente estaban reunidos, sino en unidad. Yo me imagino que estaban en oración, porque en el capítulo 1 habla que estaban orando, esperando esa gran venida. Entonces yo me imagino que estaban en oración, pero en una oración unida, en donde todos, dirigidos por uno de ellos, estaban orando al cielo. Estaban unánimes juntos, y de repente uno dice un estruendo. Imagínense un estruendo como de un viento recio, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, estaban en una casa, pero le llenó toda. Estaban esperando en Jerusalén más de 120 personas, no solamente los 11 discípulos, que estaban unánimes juntos. Miremos entonces, yo les he mencionado varias veces, pero quiero devolverme a Hechos de los Apóstoles, pero el versículo 14, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, perseveraban en oración y ruego. Podemos pensar que aquí estaban perseverando en oración y ruego porque estaban unánimes juntos. ¡Qué lindo! Estaban todos reunidos allí. Se había indicado desde antes en Lucas 24 y se refuerza en Hechos 1, 5, 8, que dice, miremos entonces Lucas 24, Hechos 1, 5, 8, mejor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, hablando de Juan el Bautista. Esto lo decía Jesucristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor estaba hablando de derramar el Espíritu. El Señor Jesús hablaba de que le pediría al Padre que enviara la promesa del Padre, que era el Espíritu. El Señor hablaba, les conviene que yo me vaya porque vendrá otro Consolador. Pero aquí el Señor estaba hablando de bautismo. Yo no entiendo cómo muchas personas pueden desconocer el bautismo en el Espíritu, porque el mismo Señor Jesucristo lo estaba anunciando. Juan bautizaba con agua, decía, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu dentro de pocos días. Y se estaba cumpliendo ese anuncio de Jesucristo. Se estaba cumpliendo aquí en Hechos 2, el día del Pentecostés, cuando vino ese estruendo. Los apóstoles no se habían estrenado, ellos habían sido entrenados, ellos habían sido confirmados. Jesucristo había soplado en ellos el Espíritu Santo. Pienso que se habían graduado como apóstoles ya. Cuando Cristo subió, los dejó graduados como apóstoles, pero no se habían estrenado. Para poder iniciar su ministerio, tenían que esperar un tiempo en Jerusalén a ser bautizados con poder, lo que el Señor les estaba diciendo. Y aquí llegó, después de ser investidos con el poder, se daría comienzo en esta dispensación de la gracia a la instauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Digo en la tierra, porque la iglesia de Jesucristo es solo en la tierra. El Señor entonces anunció con bombos y platillos. El Señor dijo, mire, va a venir algo espectacular. Y sopló el viento y cayeron como lenguas de fuego en cada uno. Y el viento llenó, ese estruendo llegó en toda la casa, llenó toda la casa. Era un aviso especial. Era decirles, va a ocurrir una gran maravilla. Les estoy enviando al Espíritu Santo. Estoy derramando mi Espíritu en ustedes. Ese Espíritu iba a ser enviado y venía a quedarse. Ya no era puntual sobre una persona por un tiempo y se iba, no.
El Espíritu vino a quedarse y hoy en día sigue acá y seguirá acá todos los días hasta que el Señor Jesucristo nos llame ese gran día del arrebatamiento, porque llamará a su Espíritu y nosotros subiremos con Él. Él nos esperará dentro de una nube. Gloria a Dios. Vendría a quedarse. Ese momento entonces que ellos estaban esperando llegó en un de repente, como la mayoría de las cosas del Señor. Llegó repentinamente, de un momento para otro. Ellos duraron esos 10 días congregados entre ellos, hablando las maravillas del Señor, orándole al Señor, viendo qué iban a hacer, pero estaban esperando, no sabían cuándo iba a llegar. Como nosotros no sabemos cuándo va a ser el momento en que Cristo venga a llamarnos. Puede ser esta tarde, puede ser esta noche, puede ser dentro de 1 año, 5 años, pero está cerca. No se te olvide, el Señor está cerca a llamarte a ti y a mí. Y esto vino de repente. Y empezó con un soplo de viento. Él asemeja al viento en muchas cosas al Espíritu Santo. Cuando nuestro Dios insufló aliento de vida en Adán, ese mismo aliento de vida es el mismo que se insufla en ti y en mí con el Espíritu Santo, y el mismo que insufló a los apóstoles cuando Cristo sopló en ellos el Espíritu. Y este tiene la misma raíz, porque la raíz de viento y de soplo es neuma. Y siendo esa misma raíz, él está comparando el viento con el Espíritu Santo. Eso fue lo que puso en Adán. En Juan 3:8 el Señor Jesucristo puso un paralelo entre el Espíritu Santo y el viento, ¿recuerdan? Vendrá el Espíritu Santo, que es como el viento que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, pero que sabemos que está. Entonces él lo compara con frecuencia con el viento. En Lucas 3:16 se anuncia que Jesús bautizará. Miremos. Bueno, él dijo delante del mismo Jesucristo, en Hechos 1:5, ya lo leímos, dijo, 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Lucas 3:16, no importa, vayamos hasta Lucas 3:16, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se estaba refiriendo a este momento, fuego. Miremos que llegaron sobre cada uno lenguas como de fuego, viento y fuego. Todo se refiere al Espíritu Santo de Dios. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre alguien que está orando y pidiendo, el Señor derrama su Espíritu sobre él. ¿Y saben qué pasa? Es la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han visto las predicaciones de la pastora, mi esposa, los días viernes. Si no las han visto, jalón de orejas. Tienen que verlas. Y ella ha estado predicando sobre aguas profundas. Es una enseñanza espectacular. Están colgadas en YouTube, tienen que verlas. Cuando habla de aguas profundas, nos está enseñando que el Señor no quiere que nosotros estemos a la orilla, con aguas tibias, con una que va uno al mar y que las olas le llegan y los tobillos. No, ni siquiera las rodillas, ni la cintura, ni los lomos, ni el cuello. El Señor quiere que nosotros buceemos, que tengamos una inmersión completa en esas aguas profundas. Y cuando el Espíritu bajó, y cuando el Espíritu nos ha bautizado a ti y a mí, somos inmersos en el Espíritu. Por eso, bautismo significa inmersión, no salpicadura de agua, inmersión. Y aquí el Espíritu dejó a todos los 120 y 131 personas aproximadamente inmersos en el Espíritu. Y cuando eso sucede hay gloria, hay victoria, y es algo lleno de poder.
es algo que no nos podemos imaginar porque fue grandioso. Cuando el Espíritu Santo llega a bautizar a uno de nosotros, hay una manifestación impresionante del poder de Dios. Pero es que esta era la inauguración, era la primera vez que iba a suceder todo esto. Entonces, vemos que ellos estaban en el bautismo del Espíritu Santo. No lo dice la palabra. Es actual, es vigente, bautismo del Espíritu Santo. Vemos que se manifestó, hubo estruendo, hubo fuego. ¿Y saben qué pasó? Tercero, que fueron repartidas lenguas. Cada uno tuvo lengua como de fuego, pero además el Espíritu Santo les llevó de regalo lenguas, el lenguaje espiritual, el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje celestial, el lenguaje angelical. Lenguas, y ellos salieron a hablar en otras lenguas. Y mire, esto fue algo especial y grandioso, porque este milagro no se volvió a ver, esta maravilla no se volvió a ver, por lo menos la Biblia no lo relata. Y es que ellos hablaban en esas lenguas espirituales, y todos los que estaban escuchándolo, que eran piadosos, pero que eran de otros países, de otras lenguas, escuchaban en su propia lengua. Ellos hablaban en lenguas espirituales. Isaías habla de Isaías 28, nos habla que hablaremos en idioma de tartamudos. La gente se burla, sí, pero es bíblico, ¿o no? Es bíblico. En el momento en que fueron bautizados con el Espíritu y con fuego, como lo dice la palabra, en Espíritu y fuego, en ese bautismo del Espíritu, después de eso salió Pedro, y salieron todos los apóstoles, y la gente se maravillaba de lo que hacían, y salían con poder. En ese momento, ellos empezaron su ministerio. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo es el sello del ministerio, porque Jesucristo a los 30 años, después de vivir una vida sin pecado, fue bautizado por el Espíritu en el Jordán. Cuando fue bautizado en aguas, también el Espíritu bajó y se posó sobre él, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento Jesús, o después de eso, empezó su ministerio también. El Espíritu Santo es el sello del ministerio. Y si tú tienes llamado, si tú tienes ministerio, es el momento, y no tienes el bautismo del Espíritu, es el momento que te acerques a tu líder o te acerques a tus pastores. Pero fíjense que como ahora es más difícil, están ocurriendo cosas grandiosas. Hoy en día vemos que el Espíritu Santo no necesita que nadie ponga manos. Hoy el Espíritu Santo está cayendo directamente en sus casas. Solo pídelo con la creencia, sabiendo que eso se realiza, porque si lo dijo Dios, yo lo creo. Y si tú lo crees, pide el bautismo con el Espíritu Santo, y caerá el Espíritu Santo sobre ti, y te dará lenguas. No el mismo don de lenguas, yo quiero aclararlo de una vez. Porque el don de lenguas, el Espíritu Santo lo reparte solo a algunas personas como Él quiere. Y ese don de lenguas es para hablarle a la iglesia lo que el Señor quiere decir. Tiene que haber quien lo interprete, y es para edificación de la iglesia. Pero estas lenguas que dan, que son lenguas celestiales, son para que tú ores al Señor en esa dirección, y no son para edificar a la iglesia. Por eso estas lenguas no son para hablar en la iglesia, son de uso privado y particular, para tu comunión con el Señor. Y Pablo nos enseñaba que estas lenguas son para edificación propia. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y el don de lenguas es para edificar a la iglesia. Clara la diferencia. Pero en Hechos 5:8, 1:5:8, dice que, vamos a leerlo, porque ella habla de poder allí. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo les estaba diciendo que cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos y fueran bautizados, porque serían bautizados en Espíritu y en fuego, recibirían poder. ¿Es bíblico o no es bíblico? Hoy quiero recordarles a los que ya se les había olvidado, insistirles a los que ya lo saben y enseñarles a los que no creían, que la Biblia dice que el Espíritu Santo llega para que tú seas bautizado y estés sobre ti, seas inmerso, seas bautizado en fuego y tengas poder. Y como consecuencia hablarás en el idioma del Espíritu, en otras lenguas, en lenguas celestiales, lenguas angelicales. Qué lindo, qué lindo. Tú, dale un aplauso a tu Señor. Gózate, porque no todos tienen el privilegio de lo que nosotros tenemos, y es que el Espíritu Santo nos llene con su poder. Ahora, si tenemos eso nosotros, si tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos salir a predicar la palabra de Dios con denuedo, pero con unción. Y ese poder y esa unción y esa caminar en esas obras que Él preparó de antemano, esas buenas obras, ese consagrarte al Señor, ese santificarte en el Señor, es lo que podrás hacer con el Espíritu Santo, no solo. Y al hacerlo podrás ir subiendo tu estatura espiritual. Y esa estatura espiritual es la que dará poder a la palabra de Dios a través de tu boca. Esa estatura espiritual, y la podemos conseguir todos, tú y yo lo podemos conseguir, siempre y cuando estés dispuesto a que el Espíritu te llene, porque todos tenemos que cumplir esa gran comisión, y es difundir esas buenas nuevas, no las malas nuevas del COVID-19, sino las buenas nuevas del Evangelio en todo el mundo. Gloria a Dios por eso. No podríamos hacerlo sin el Espíritu Santo. Hay gente que dice: bueno, pastor, eso el Señor lo instauró solamente para los apóstoles. Pero la palabra dice que estaban allí 120 personas reunidas, cristianas. Y hagamos un rápido ejercicio. Vámonos a Hechos 8 más adelante. Hechos 8:16. En Hechos 8:16 nos dice la palabra: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. Volvámonos al 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es poderoso. Estaban en Samaria. Esos samaritanos habían recibido al Señor y habían creído, habían sido perdonados, bautizados en Jesús. Y el Espíritu Santo vivía en ellos. Sin embargo, llamaron a 2 de los apóstoles para que impusieran manos y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no era solo para los apóstoles, llegó a los samarios. Recuerden que los samarios y los judíos no se llevaban muy bien. Más adelantico, en Hechos 10:44, nos dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces no fue sobre los apóstoles solamente, sino sobre los cristianos, esos 120, sino que además sobre los samarios, y no solamente sobre los samarios, sobre los gentiles cayó el Espíritu Santo. Y en Hechos 19:6, no lo voy a leer a razón del tiempo, pero los discípulos de Juan el Bautista todavía no se habían unido completamente a esta iglesia, y los discípulos, los apóstoles, impusieron manos sobre los discípulos de Juan el Bautista y también recibieron el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue impartido para todos con el ánimo de llenarlos del poder suficiente de Dios para poder caminar en lo que el Señor quiere, para poder llevar su iglesia adelante, para poder llevar la novia de Cristo, para poder instaurar el reino de los cielos en la tierra. Para eso se necesita. Y hoy en día todavía estamos en la dispensación de la gracia y todavía estamos congregados en la iglesia, cuerpo de Cristo, es novia de Cristo, y todavía necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso esa palabra es vigente. La Biblia es vigente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Las herramientas que el Señor le dio a sus apóstoles para cumplir su misión son las mismas herramientas que tenemos tú y yo para cumplir la misión que nos dio a nosotros, para cumplir esa vida con propósito que tenemos que llevar. El Espíritu Santo bautiza en Cristo al creer nosotros en Él. Una pequeña diferenciación. Cuando tú aceptas al Señor, el Espíritu Santo te bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos bautiza, llama el Espíritu Santo, el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo para recibir poder. ¿Cuál es el bautismo en aguas que acostumbramos en la iglesia, que también es un mandato de Jesucristo? En la Gran Comisión, en Mateo 28, el Señor nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo en aguas significa un simbolismo donde la persona glorifica el haber dejado ese hombre anterior y ahora en Cristo ser nueva criatura, haber resucitado para Cristo en su hombre interior. Y simultáneamente eso es una muestra pública, natural, de ingresar a la iglesia de Cristo y ser parte de la novia de Cristo. Ese es el otro bautismo. Hay más bautismos, pero por ahora quería hacer esa diferenciación en esos tres. Ese milagro de las lenguas fue extraordinario. No se ha vuelto a dar. Aunque hay personas que dicen que al ser bautizados aprendieron o que el Espíritu Santo les dio otro idioma. Gloria a Dios. Pero así como se mostró en el día del Pentecostés, no se volvió a realizar. Todas las herramientas que el Señor les dio a ellos, tú las tienes. No se te olvide. Todas. Recuerden el poder de los apóstoles. Recuerden que cuando ellos salían hacían maravillas. Recuerden que hasta la sombra de ellos cuando caminaban sanaba a los enfermos. Eso fue solo unos días después de no ser nada. Simplemente haber recibido la instrucción de Jesús y tener al Espíritu Santo con y en. Pero después del bautismo del Espíritu Santo salieron a sanar enfermos. Salieron a predicar la palabra. Mire, después de esa primera predicación de Pedro, se convirtieron 3,000. 3,000 se convirtieron en un solo instante. En un solo instante. La gente se sanaba, hacían maravillas. En algún momento los paños de Pedro servían para sanar a los enfermos. Esto cambió todo y pudieron iniciar su ministerio. En el último versículo de este segundo capítulo de Hechos, el Señor dice que Él, leámoslo, Él va a llevar a su iglesia a los que han de ser salvos. Hechos 2, 47, dice, 42, 47, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía el Señor? De la misma forma como los añade hoy en día. Con tu predicación, con el dar las buenas nuevas. Cada vez que tú le hablas a alguien del Señor, a alguien que no lo conoce, le hablas de Él, estás cumpliendo y estás facilitando el camino para que sea el Señor el que lo traiga. Si alguien que no conoce al Señor llegó a tu área de influencia, no llegó por coincidencia ni por casualidad, llegó porque el Señor quiere confiártelo, quiere que tú le hables de Él. Este es un gran momento, este es un momento especial. Hoy estamos recordando ese día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo, y estamos conmemorando que el Espíritu Santo, el mismo Dios, bajó a estar con nosotros siempre, siempre, siempre. Por eso quiero decirles que tenemos un privilegio que no podemos medir, que es inefable porque no hay cómo describirlo, y que tenemos que tener conciencia de la riqueza tan grande que el Señor nos dio. Si tú estás presente por primera vez en una reunión de este tipo y quieres que el Señor empiece a manejar tu vida, no a manejarla, que el Señor empiece a vivir dentro de ti, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración, audiblemente. Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón para que tú entres a vivir en él. Perdóname porque he estado apartado de ti y nunca he querido saber de ti. Perdóname porque he pecado mucho, pero ya no quiero hacerlo nunca más. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero separarme de ti nunca más. Y quiero congregarme para aprender de tu palabra. Te amo, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora, en este momento, has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ya tienes la conciencia de su existencia y conciencia de pecado. Ya eres un hombre nuevo en Cristo. Y a ti, iglesia, tierra nueva, los bendigo en el nombre poderoso del Señor. Declaro una bendición especial y declaro que el Espíritu Santo de Dios cubrirá sus casas y los cubrirá a ustedes específicamente, cubrirá a sus hijos, sus padres, sus familias completas, y el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y el Espíritu Santo los llenará de su amor, de su poder, y podrán tener un dominio propio para caminar en esas buenas obras. Los bendigo y los amo. Amén y amén.